Bueno, el módulo 12, ¿sí? Como ustedes están viendo ahí, se titula Función exponencial y función logarítmica. Y si bien vamos a estar trabajando con estos últimos dos tipos de funciones que tenemos dentro de nuestros contenidos, en esta primer clase no vamos todavía a abordar en sí el concepto de función, sino que lo que vamos a estar haciendo es ver algunas cuestiones previas que nosotros necesitamos recordar y tener bien a mano, por decirlo de alguna forma, para después sí poder encarar las funciones, ¿sí? Entonces, como les adelantaba Cami hace un rato, este módulo es bastante largo, no sé si ya lo han chusmeado, si lo han podido mirar, está pensado para trabajarlo a lo largo de tres clases. Hoy sería la primera y a lo largo también de las dos clases que tenemos la semana que viene. Y en esta primer clase, por ahí lo que vamos a hacer es toda una cuestión más de revisión, ¿sí? Sobre la potenciación, los logaritmos y si llegamos, vamos a ver algo también de ecuaciones, ¿sí? Así que bueno, eso como para que tengan un panorama de lo que vamos a estar haciendo hoy. Así que para arrancar, vamos a repasar, ¿sí? Algunos conceptos que ustedes seguramente ya han visto y necesitamos que estén bien a mano para poder seguir avanzando, ¿sí? En principio, lo que están viendo ahí en pantalla es cómo podemos definir simbólicamente a la operación potenciación, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaba cada uno de los elementos que forman parte de esta operación? Sí, tenemos a n, que es el exponente, Perfecto. N se llamaba exponente. Vamos a ir anotándolo. ¿Qué más? a es la base, Bien. Fíjense que acá yo desarrollé una partecita así, porque como lo estamos tratando simbólicamente, en realidad desconozco cuál es el exponente, pero en realidad cuando uno define la potenciación decimos que es justamente una multiplicación repetida de un mismo factor. ¿Y cuántas veces hay que multiplicarlo? ¿Cuántas veces se va a repetir ese producto? N veces. N veces, claro, si acá lo estamos definiendo en general, acá deberíamos decir que ese producto se va a repetir N veces, ¿sí? Y el resultado de esta operación, que sería acá, está simbolizado con esta letra P, es a lo que nosotros les vamos a llamar potencia. ¿Sí? Todas cuestiones que si bien seguramente ustedes las conocen, está bueno por ahí refrescar cada término, porque bueno, va a aparecer mucho que usamos estos términos y hay que tener bien en claro a qué nos referimos, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, yo voy a definir esta operación en donde voy a decir, bueno, que como veo que el exponente es 2 y la base es 3, lo que voy a estar haciendo para resolver esa operación es un producto de dos veces la base, ¿verdad? Y el resultado, es decir, la potencia, me va a dar 9. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? Sí, Entonces, lo que vamos a hacer ahora, bueno, yo ahí puse un ejemplo en donde estoy eligiendo que la base, el 3 es un número natural, ¿sí? Positivo, entero positivo, y que el exponente también, ¿no? Es, en este caso, el 2 es un entero positivo. La realidad es que eso puede ir variando, ¿sí? Qué número aparece en la base y qué número aparece en el exponente. Entonces, para eso vamos a ir armando algunos ejemplos para que ustedes justamente les vayan quedando ejemplos de cuáles las posibles situaciones que uno se podría encontrar ante cuando tenemos una potenciación. En principio, exponente natural, ¿sí? El primer caso que tenemos acá, vamos a ponerle uno, es que tu exponente sea un número natural, ¿sí? Ven que acá dice, ¿no? En forma simbólica, el exponente n debe pertenecer y esta n grande lo que simbolizará al conjunto de los números naturales. Fíjense que no dice nada de la base en este caso, ¿sí? Entonces, si no dice nada, entiendo que en este primer caso, la base va a poder ser cualquier número, ¿sí? Real dentro de los que nosotros nos manejamos, ¿no? Entonces, bueno, por otra vez, por poner un ejemplo, podríamos anotar acá, no sé, 2 a la cuarta.
¿sí? Me aseguro, lo único que me tengo que sí asegurar es que el exponente, es decir, en este caso el 4 pertenezca al conjunto de los números naturales. ¿Qué operación habría que resolver efectivamente para encontrar cuánto me da esa potencia? ¿Qué operación tengo que resolver acá? 2 por 2 por 2 por 2. Exacto, ¿sí? El producto de 4 veces el número 2. Y nos da 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con eso? No. Bueno, joya. Por poner un ejemplo, ¿no? La realidad es que hay infinitos ejemplos que uno podría elegir ahí. ¿Qué va a pasar cuando nuestro exponente sea un número entero? El segundo caso que tenemos acá. Bueno, fíjense que ahí en rojo está en forma simbólica cuáles son las condiciones que tendría que cumplirse, ¿sí? Para poder realmente poner un ejemplo y calcular una potenciación cuando tu exponente es entero. Vamos a ir analizándolas porque por ahí, si uno lo mira así a todo esto que yo les escribí, como mucho símbolo, pero van a ver que si lo vamos analizando paso a paso se entiende. Me dicen que tengo una base A elevada a un exponente que ahora, como tengo el menos acá, pienso en que puede llegar a ser un número negativo. Ojo, es entero. Entonces podríamos tener tanto positivo como negativo, ¿no? En el caso que sea negativo, lo vamos a pensar como a elevado a menos uno y luego elevado a ese n, ¿sí? Que fíjense que entonces ese n va a bastar pedirle que pertenezca a los números naturales, incluyendo el cero. Eso significaba la n de los naturales grandes con el cero chiquito, ¿sí? Naturales que incluyen al cero. Y además, fíjense que acá sí tenemos una condición para la base. Me pide que la base sea distinta de cero, o sea, no puede tomar el valor cero, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos también como para entender por qué pasa esto de que la base no puede tomar el valor cero. Por ejemplo, yo me anoté acá para ponerles, de este vamos a poner algunos, primer ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos 2 elevado a menos uno? ¿Se acuerdan cómo se podía reescribir cuando yo tengo un exponente negativo? A ver en el chat. Maxi dice 2 sobre uno. 2 sobre uno es lo que tengo Un, ahí, ¿no? un medio, profe, puede ser. Ah, sí, sí, ahí va, ahí va. Un medio, ¿no? Esto me da un medio. ¿Por qué me da un medio? Estuvo la idea, pero quedó al revés. ¿Por qué me da un medio? Bueno, porque cuando yo pienso en un exponente negativo, decíamos que lo que sucede es que se invierte tu numerador con tu denominador. Y el 2, ese ejemplo que yo les pongo en principio, tiene un denominador, tiene el denominador uno, ¿verdad? Entonces, si pienso en invertir esto porque el exponente es negativo, me está quedando un medio, que es lo que ustedes bien me dijeron acá. Y en realidad quedaría un medio elevado a la uno en este caso, ¿no? Lo que pasa es que elevar a un exponente uno la base, sabemos que nos va a dar el mismo resultado, en la misma base, ¿sí? Entonces por ahí ese paso de escribir el uno cuando el exponente es un uno no lo hacemos. Pero bueno, para que quede claro, como estamos poniendo ejemplos, lo vamos a dejar por escrito, ¿sí? ¿Qué sucede o cómo lo podríamos pensar si ahora tengo un segundo ejemplo en donde tengo también de base 2, pero el exponente es un menos 4? ¿Cómo podríamos pensar este caso? Ahí yo creo que es lo mismo, pero el 2 quedaría elevado a la cuarta, puede ser, o algo así. Claro, es pensar en esta idea que está escrita acá en forma simbólica, ¿no? Vos primero vas a pensar en tu base elevada a menos uno, ¿sí? Porque ese exponente negativo que yo tengo ahí, lo puedo pensar como un menos uno por 4, ¿no? Menos uno por 4 es igual a menos 4. Entonces, quizás si yo ese exponente negativo lo puedo desarmar en esos dos factores, voy a hacer en realidad entonces un primer paso
en donde voy a estar pensando en resolver 2 elevado a menos uno, que en realidad lo hicimos recién, ¿no? Era esta idea de invertir, pero a su vez, después voy a elevar todo eso a la cuarta o al exponente 4. Entonces, si usamos lo que dijimos recién, acá me va a estar quedando un medio, pero un medio ahora lo voy a tener que elevar a la cuarta. Es decir, la potencia que encuentro al resolver esa operación es 1/16. ¿Me van siguiendo con eso, con esos pasos para resolver? ¿Y se dan cuenta entonces por qué sucede esto o por qué está escrita esta condición de que la base no puede ser cero? ¿Qué hubiese pasado si yo intento escribir una potencia de este estilo que estamos poniendo, donde el exponente puede llegar a ser un número negativo y mi base es un cero, ¿sí? Lo voy a escribir, pero después lo borro porque está mal, ¿no? Por ejemplo, si tengo cero elevado a menos uno. O sea, sería, Quedaría 1 dividido 0. claro, ¿se dan cuenta lo que sucede? Me quedaría uno dividido cero. ¿Y se puede dividir por cero? No, no. No está definida la división por cero en matemática. Entonces, por eso es que le pedimos, ¿sí? Cuando tu exponente es un número entero, le pedimos a la base que no sea cero, porque si no, nos encontramos con esta situación y esa situación es una operación que no está definida, ¿ok? Para que se entienda por qué por ahí está esa condición. Bien, otra cosa que podría pasar, que lo vamos a dejar acá como un tercer ejemplo, es tener como exponente al cero, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos como exponente al cero? ¿Se acuerdan cuánto nos da esa operación? 1. Uno, sí, muy bien, uno. Siempre en sí, cualquier número distinto de cero, cuando está elevado a un exponente cero, nos da uno, ¿sí? Fíjense que escribo este ejemplo en este caso, en el de exponente entero, y no lo escribo acá arriba, porque acá arriba solamente estamos diciendo que el exponente es un número natural y el cero no entra dentro de los naturales, ¿sí? En cambio, en este segundo caso, donde el exponente es entero, sí puedo tomar al cero, puedo tomar a los enteros positivos y puedo tomar a los enteros negativos. Bien, vamos con otro caso que nos puede pasar, que es que nuestro exponente sea un número racional, ¿sí? Fíjense que está definido como una fracción, está escrito acá en forma simbólica, ¿no? Donde tu numerador es m y tu denominador es n. Estoy mirando acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se define, sí, la potenciación si tu exponente es fraccionario? Bueno, esto se traduce en una raíz que va a tener como índice, fíjate, a la n, o sea, al denominador de tu exponente. Y dentro de la raíz vamos a encontrar a lo que era la base, lo que era mi base, elevada a un número m, es decir, elevada a lo que era el numerador de tu exponente, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. A ver, por ejemplo, tengo 2 elevado a un medio. Igual, ¿cómo deberíamos escribir esto? Aplicando esta idea de la raíz de índice n y dentro de la raíz ver a la base elevada a la m. ¿Cuál es n y m en este caso? Ahí te quedaría raíz de 2. Muy bien, Ignacio. Sí, porque fíjate que yo voy a escribir una raíz, ¿no? Dentro de la raíz sé que tengo que encontrar a lo que era mi base. Mi base en este caso es 2. Y después lo que veo es que el denominador, que es 2, es el índice de la raíz. Bueno, la raíz cuadrada no se escribe el 2, pero sabemos que acá, si no dejo nada, es una raíz cuadrada. Y dentro de la raíz me dicen que tiene que estar mi base, que en este caso es 2, elevada a qué nos quedaría acá en el ejemplo. ¿A qué tendría que estar elevado ese 2? Al numerador. Al numerador, que en este caso es un uno.
Lo voy a escribir para que quede claro el ejemplo, pero en realidad sabemos que 2 elevado a uno es 2. Por lo tanto, expresar 2 elevado a un medio es lo mismo que expresar raíz cuadrada de 2. ¿Sí? ¿Se acordaban de esto? Cuando uno tiene exponentes racionales o escritos en forma fraccionaria, se traducen siempre a una raíz. Ojo, no siempre tu raíz es raíz cuadrada. En este caso fue raíz cuadrada porque el denominador de tu fracción que estaba en el exponente era un 2. Si acá en el... Vamos a poner otro ejemplo. Si yo hubiese tenido 2 elevado a un tercio, ¿cómo puedo escribir eso? Aplicando esta idea de la raíz. Sé que va a haber una raíz. ¿Qué índice va a tener la raíz? 3. 3. Dentro de la raíz, ¿qué voy a encontrar escrito? El 2 con el exponente 1. Perfecto, el 2 con el exponente uno. O sea que esto se traduce en el número raíz cúbica de 2. ¿Sí? Eso ya es un número, ¿sí? No necesito buscar una aproximación con la calculadora, bueno, dependiendo qué es lo que tenga que hacer. Pero en este caso, que estamos tratando de entender simplemente cómo lo voy a reescribir, si me toca un exponente en forma de fracción, lo dejamos ahí, ¿sí? Ahora, fíjense las condiciones. Acá nos pedía que A, que vendría a ser la base, tiene que ser mayor que cero. Acá nos ponen una condición distinta para la base. ¿Por qué creen que la base tiene que ser mayor que cero, es decir, positiva? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, en el ejemplo uno que les escribí, si en vez de 2 yo tenía un menos 2 elevado a un medio? ¿Cuánto nos Ahora hubiese dado quedaría eso? una raíz eh, negativa. Una raíz cuadrada, ¿sí? Una raíz de índice par, donde dentro de la raíz me estaría encontrando un número negativo. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué decimos? ¿Qué pasa con esta operación? En el campo de los números reales, que es con el que nosotros trabajamos. ¿Se puede resolver eso? No, no tiene No, no se solución. puede. No, ¿sí? Entonces, por eso le vamos a pedir, ¿sí? Esa condición de que la base sea un número positivo, ¿ok? Este lo voy a borrar porque no está cumpliendo justamente con esa condición y por eso llego a una operación que no puedo resolver. Y después, bueno, las condiciones para n y m, fíjense, son que pertenezcan a los enteros, o sea que n y m pueden ser cualquier numerito entero, esta parte de acá. Pero hay una condición para la n. Y bueno, la condición para la n, si está en un denominador, ¿cuál va a ser? Bueno, que n sea mayor que cero, ¿no? Acá tendría que decir distinto de cero en realidad. Porque lo que no puede pasar es que ese denominador sea cero. Pero bueno, además le pedimos positivo porque fíjate que ese n termina siendo el índice de una raíz. ¿Sí? Y los índices de las raíces, raíz cúbica, raíz cuadrada, nunca son números negativos. Entonces, no ponemos simplemente distinto de cero, que vendría a ser, si lo veo en el denominador, lo que yo pienso es que no puede ser cero, sino que además le pedimos que sea positivo por esto de que se traduce en que es el índice de una raíz, ¿sí? Y los índices en las raíces no son números negativos. ¿Me van siguiendo hasta ahí, más o menos? ¿Alguna pregunta? Si el índice es al cubo y la base es menos 2. Bueno, ¿qué pasaría? A ver si entendí. La base es menos 2 y el índice es un tercio o directamente 3. Me querías preguntar, Maxi. ¿Por qué vos me pusiste si el índice es al cubo? En el exponente, claro, en el racional. Bueno, pensemos, ¿qué pasaría en este caso? Yo tengo raíz cúbica de menos 2 elevado a uno, ¿no? Es decir, que acá no tendría un problema, acá sí podríamos resolver. Obviamente, justo como es menos 2 nos va a dar un número, un número que va a tener un resultado que no es entero, ¿sí? Pero fíjate que la cuenta se podría hacer. Ahora, si yo estoy definiendo
porque fíjate que lo que está escrito acá en símbolos, lo que está escrito acá en símbolos aplica para cualquier caso. Entonces, si yo estoy definiendo y pensando todos los casos, tengo que pensar en que lo que digo se cumpla siempre o se pueda resolver siempre. No puede pasar que dependiendo tu exponente, la cuenta a veces se puede hacer y a veces no. Por eso directamente decimos que la base sea positiva. Si la base es positiva, yo te aseguro que vos vas a poder calcular siempre este tipo de potencias. ¿Sí? Ahora, si la base es negativa y puede pasar que a veces la puedas calcular, como este ejemplo que vos me decías, y puede pasar que no. Entonces directamente descartamos esa opción, porque no puede estar dependiendo cuál es el número, ver si la operación se puede hacer o no. ¿Sí? Uno la define de tal manera que se pueda resolver siempre. Sí, sí, Anastasia, tiene que ser mayor que cero, pero bueno, él justo me preguntaba, Maxi, qué hubiese pasado si tenía un -2 elevado a un tercio. En ese caso se puede resolver, pero no verifica esta condición que estábamos diciendo y entonces no me sirve definir una cuenta que a veces se puede hacer y a veces no. ¿Sí? Pero bueno, este lo borro así no le genera confusión. Bien, y nos queda el último por ver, que sería, vamos a ponerle un caso número 4, ¿sí? En donde tu exponente puede ser un número irracional, ¿sí? Por ejemplo, voy a elegir, bueno, y fíjense que otra vez, a la base le vamos a pedir que sea un número positivo y al número B, que sería acá el que está simbolizando al exponente, que sea un número irracional, que pertenezca justamente al conjunto de los irracionales. Entonces, por ejemplo, se me ocurre 2 elevado a raíz de 2, ¿sí? ¿Cómo se puede trabajar esa operación? Bueno, la realidad es que ustedes, si pueden y saben hacer uso de la calculadora, esta es una operación que se puede ingresar en la calculadora y hacerla sin inconvenientes, pero si la tuviésemos que pensar de alguna manera para resolver sin la calculadora, lo que se hace es lo siguiente, se trabaja con aproximaciones de este número que tenemos acá en el exponente, ¿sí? Nosotros sabemos que raíz de 2 es un número irracional, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomo una aproximación, podría decir que es igual a 1,4, si me quedo con una partecita de ese número. Si ustedes ponen raíz de 2 en la calcu, les da 1,414213 y así sigue. Entonces, una aproximación, fíjense que no pongo que es igual, sino que es un valor aproximado, es 1,4. Y si me quedo con 1,4, 1,4 lo puedo escribir en forma de fracción. ¿Cómo puedo escribir 1,4 en forma de fracción? De paso repasamos también pasar a fracción una expresión decimal. ¿Se acuerdan esto? 14/10. Muy bien, era escribir todo el número sin la coma y en el denominador íbamos a poner un 1 seguido de tantos ceros como cifras después de la coma tengamos, que en este caso hay una sola. Y esa fracción, en realidad, si yo la simplifico, es igual a 7 quintos, ¿no? Entonces, fíjate que uno podría trabajar con 2 elevado a raíz de 2 de forma aproximada, podría aproximar ese resultado, entonces elevando a 7 quintos, ¿sí? No puedo decir que es exactamente igual, pero sí decir que es una aproximación. ¿Por qué 7 quintos? Volvemos. 7 quintos viene de 14 décimos. 14 décimos viene de pensar una aproximación para la raíz de 2 que podría ser bien 1,4. Y si mi exponente es una fracción, ¿sabemos trabajarlo? Lo vimos acá en el caso 3, ¿no? Si tu exponente es una fracción, ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo lo puedo escribir a esto? Como una raíz. Como una raíz. Bueno, ¿cuál sería esa raíz? ¿Qué pongo en el índice de esa raíz? 5. Un 5 y dentro de la raíz voy a encontrar a lo que era la base de esa potencia elevada a ¿cuánto? A 7. Elevado a 7.
¿sí? Yo podría resolver ahí incluso 2 elevado a 7 si quisiera y dar de esa manera un resultado aproximado de cuánto me da raíz de 2, ¿ok? De esa forma, uno podría ir trabajando con distintas aproximaciones de la raíz de 2. Si yo quisiera, por ejemplo, raíz de 2, lo podría aproximar en vez de a 1,4. Yo les dije que seguía 1,4142. Entonces podría agarrar un número más y decir, bueno, lo voy a aproximar con el número 1,41. Entonces, la misma idea. Esto lo podés pensar como una fracción que sería la fracción 141 sobre 100. Y entonces a tu número original lo vas a aproximar diciendo que es 2 elevado a 141 sobre 100. ¿Sí? Lo que hacemos es tratar de ese número irracional, que si lo dejo expresado así no tengo manera de hacer la cuenta, tratar de llevarlo a un exponente en forma de fracción. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Por ahí la realidad es que en la parte práctica ustedes después no van a hacer todo este trabajo, porque si tuviesen que resolver algo así, si tuviesen que dar un valor aproximado de 2 elevado a raíz de 2 del ejemplo original que sería este, ¿sí? Van a recurrir seguramente a la calculadora. Pero bueno, la idea es mostrarles algún otro recurso o alguna otra manera, si uno no tuviese la calcu, de cómo resolver esto, ¿sí? Y la idea es ir llevándolo a aproximaciones, ¿no? Como les explicaba recién, en tus aproximaciones, ya sea esta o esta otra que si lo escribo como raíz, sería la raíz de índice 100 de 2 elevado a 141, ¿no? Obviamente que uno no se va a poner a resolver esos números, pero bueno, la idea es que vean un recurso más para poder resolver en el caso que les tocara algo así y que no tuviésemos la calculadora. No sé si más o menos esta idea se entendió. ¿Hay alguna pregunta? Voy a poner acá. No, ¿En que no? Bueno. Seguimos un poquito más. Hemos repasado entonces los elementos de la potenciación, cómo funciona esta operación, ¿sí? Cómo llevarla a cabo dependiendo de los exponentes con los que te puedes encontrar. Y vamos a repasar ahora también las propiedades, ¿sí? Dentro de la potenciación hay distintas propiedades. Nosotros vamos a repasar estas 5 que tenemos anotadas acá. Y la idea es repasarlas y poder aplicarlas para resolver estos 2 ejercicios que yo les traje acá. ¿Sí? Que forman parte de su material en realidad. Ustedes después son parte del ejercicio 2, ¿sí? Que seleccioné solo estos 2, hay más. Pero bueno, la idea es que hagamos esto juntos y después ustedes tratarán de resolver los otros. Bueno, propiedades. Productos entre potencias de igual base. ¿Les suena conocido ese? Vamos a mirar la parte simbólica. ¿Qué tenía que pasar si te dicen producto entre potencias de igual base? ¿Qué te vas a encontrar? Medio que ya lo va diciendo el nombre de la propiedad, ¿no? Te vas a encontrar un producto, o sea, te vas a encontrar una multiplicación. Ahí Maxi ya nos pone la conclusión. Bien, te vas a encontrar un producto en donde vas a tener dos potencias, ¿sí? Cuya base tiene que ser la misma. En este caso está simbolizada la base con la letra A. ¿Qué va a pasar entonces con los exponentes si tenés un producto? Bueno, lo que dice acá, los exponentes se podían sumar, ¿sí? Que era lo que decía ahí Maxi en el chat. ¿Qué pasa si en vez de producto tenemos la misma condición, pero un cociente, una división? ¿Qué pasaba ahí con los exponentes? Se restan. Se restan, ¿sí? Que es lo que me dice acá, ¿no? Otra propiedad muy conocida y muy utilizada es potencia de otra potencia, ¿sí? Tenemos una base que está elevada a un cierto exponente, pero a su vez después tengo que elevar nuevamente a otro exponente, ¿sí? ¿Qué pasaba con los exponentes en esos casos? ¿Qué me dice esta propiedad? ¿Que los puedo Multiplicar. multiplicar? ¿Sí? No sé si se llega a ver ahí, n por m dice acá. Es decir, que cuando tenés potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican. Y las propiedades 4 y 5 que en realidad hacen referencia a lo mismo, ¿no? Son propiedades distributivas. ¿En qué casos podemos distribuir una potencia? Bueno, en dos casos.
Yo voy a poder distribuir una potencia si tengo un producto o si tengo una división. ¿Sí? En ambos casos vamos a poder pensar en hacer la propiedad distributiva de ese exponente n, que fíjense que es lo que tenemos escrito acá en forma simbólica, ¿no? Te va a quedar a elevado a n por b elevado a n, es decir, tus factores, los dos por separado, elevado al exponente, y si tenés una división, lo mismo. Ojo con esta, con la distributiva. No se puede aplicar distributiva de la potencia si tenés sumas o restas, ¿sí? Si yo tengo dos números que se están sumando y los quiero elevar a algún exponente n, no puedo decir, ¿sí? No se puede acá distribuir. No es lo mismo que hacer esto, ¿no? Ojo con eso porque a veces por ahí uno puede llegar apurado a meter la pata. Lo mismo con la resta. No se puede aplicar distributiva de la potencia respecto a la resta. Solamente producto y división. Entonces, bueno, habiendo repasado un poquito las propiedades, la idea es que aplicando propiedades tratemos de resolver esta operación que está acá. ¿Sí? Si yo agarro la calculadora y voy ingresando, voy a poder resolver esa operación. Pero la idea es, usando propiedades, que es lo que estuvimos repasando recién, ver cómo podemos ir trabajando esto. ¿Se les ocurre algo para arrancar? Primero sumar los exponentes, ¿no? Dale, yo veo que tengo, importante observar las bases. Yo veo que en el numerador tengo la misma base, que es 2 tercios, y que entre ellos hay un producto, ¿sí? Entonces estoy pensando en la propiedad uno, ¿no? En donde me dicen que si tenés la misma base y tenés un producto, ¿qué podés hacer con los exponentes? Sumarlos. Sumarlos. Entonces esto es lo mismo que expresar una sola vez la base y el exponente va a ser 4 más menos 5, ¿sí? Lo escribo en forma simbólica para que nos quede, pero ya podríamos decir directamente cuánto da. ¿A qué me va a quedar elevado acá? 2 tercios. -1. A -1, ¿sí? Y mientras tanto, voy copiando también lo que estaba en el denominador. Tenía un 2 tercios elevado al cuadrado. Bueno, ahora sí miro la expresión completa, ¿sí? ¿Qué podemos observar? ¿Qué ven ahí? Puedes hacer una resta ahí, ¿no? Puede ser que haya una resta acá, porque yo veo que hay un cociente, una división, eso me hace pensar por ahí en la propiedad número 2, en donde tengo efectivamente la misma base, la base es 2 tercios en ambos casos, por lo tanto, estos exponentes, el -1 y el 2, los voy a restar. Ahora, ojo, si vos haces -1 y le restás 2, ¿cuánto te va a quedar acá? -3. -3. Ojo ahí a no equivocarse con los signos, ¿sí? Vas a escribir, dice la propiedad, entonces, vas a escribir una sola vez la base, estamos en la propiedad no, 2, ¿no? Vas a escribir una sola vez la base con el exponente igual a la resta de los dos que tenías anteriormente. Entonces, si escribo una sola vez la base, es 2 tercios y va a estar elevada a -1 menos 2, que como bien me dijeron ustedes, es -3. ¿Y cómo lo podemos trabajar a esto si lo tenemos que poder resolver? ¿Qué hacíamos si nuestro exponente es negativo? Lo damos Hay vuelta. que dar vuelta, claro. Invertimos, ¿no? Invertimos el numerador con el denominador, es decir, que me va a quedar 3 medios. ¿Y para qué me sirve invertir? ¿Ya está? ¿Ya terminé la cuenta haciendo eso? No, ahora el 2 hay que elevarlo a 3. Bien, ¿solo el 2? Porque fíjate que yo tenía el -3 como exponente que afectaba a toda la fracción, ¿no? Mi base no era solo el 2, sino que mi base era 2 tercios. Por lo tanto, acá, ojo con eso, yo tengo que poner paréntesis. ¿Y cuál va a quedar acá el exponente una vez que lo invertí? 3. 3, pero positivo, ¿no? Eso de invertir, fíjate que lo que hizo fue que se vaya el menos, que mi exponente ya no sea un número negativo.
Solo se invierte cuando está en negativo, ¿no? Sí, pero ojo porque tu exponente continúa afectando a toda la base, no solo al 2 ni no solo al 3, sino a toda la base. ¿Y cómo hacemos ahí si tengo que elevar al cubo una fracción? Si tuviesen que resolver esto sin la cálculo. Ay, los maté ahí. 3 Pensemos- al cubo y 2 al cubo. Claro, pensemos lo siguiente, esto es una división, ¿no? En donde yo a la división la tengo que elevar al cubo. ¿No vendría a ser lo mismo que dice la propiedad 5? Si tenés una división o un cociente que está todo elevado a un exponente. Bueno, ¿qué se hace ahí? Lo repartís, lo distribuís. Esto es lo mismo, ¿sí? Porque yo tengo acá un cociente que está escrito, bueno, en forma de fracción, pero no deja de ser un cociente. Entonces, fíjate que la forma de resolver va a ser distribuir tu exponente. Lo voy a distribuir con el 3 del numerador y con el 2 del denominador. Y ahí el sí resolves por separado, ¿sí? Tenemos en el numerador 3 al cubo. ¿Eso cuánto nos da? 27. 27, perfecto. Y en el denominador tenemos 2 al cubo, que eso nos da 8. 8. Entonces, resultado final de esta operación, ¿sí? Que fíjate la operación cómo venía, ¿no? Estaba bastante fea escrita así. Bueno, a partir del uso de las propiedades, uno lo que puede ir haciendo es todo este trabajito de ir simplificando esa expresión hasta poder llegar a su resultado final, que en este caso nos dio 27 octavos. ¿Sí? Esa es un poco la idea de las propiedades, ¿no? Poder ir simplificando una expresión que por ahí está bastante fea en un principio, a partir del uso de las propiedades, poder ir simplificándola y poder llegar a resolverla, que es lo que uno se plantea. Bueno, ¿qué dicen del otro? ¿Ven alguna propiedad que podamos aplicar? Aplicaría la propiedad 3 en el 7 a los 16 avos. Bueno, me gusta esa idea. Fíjate que lo que propone el compañero es trabajar con esta parte, ¿no? Y en esta parte está mirando la propiedad 3. La propiedad 3 te decía que si tenés una potencia de otra potencia, ¿qué haces con los exponentes? ¿Qué hago con el 16 y con el 1/2? Los multiplico. Los multiplico. Entonces, la primer parte, este 1/7 elevado a 8, por ahora lo voy a copiar igual, porque voy a trabajar con la otra parte. Entonces, esa primera la copio igual, ese primer factor. Y en la otra parte lo que veo es que ese 7, en vez de escribir que está elevado a 16 y que está elevado a 1/2, si yo multiplico, sería 16 medios el exponente. Uy, ¿estamos de acuerdo? Y 16 medios no me gusta mucho escrito así, porque yo tengo una forma más linda de escribir 16 medios. ¿Cuánto es 16 medios? 8, profe. 8. O sea que volviendo a escribir, bueno, el primer factor lo dejo igual. Yo sé que en realidad acá estoy teniendo 7 elevado a 8. ¿Sí? ¿Y ahí qué más podemos hacer? Podría, por ejemplo, sumar los 8, es decir, sumar los exponentes. No son de igual base, así que no, desarrollaría primero un séptimo a cada uno, elevarlo a 8. Bueno, esa es una manera, ¿sí? Como yo veo que no son la misma base, digo, bueno, mira, guarda, no voy a poder sumar los exponentes. Entonces directamente me pongo a resolver. Me pongo a resolver esta expresión, me pongo a resolver esta otra y multiplicaré. Fíjate que las cuentas mucho no me van gustando porque elevar 7, 8 veces me va a dar un número enorme, ¿sí? En realidad, si uno quizás trabaja un poquito con este factor, con esta parte, ¿sí? En realidad se puede trabajar con cualquiera de las dos,
podemos reescribirlo de alguna otra manera, de tal forma que sí podamos a usar alguna propiedad. Bueno, acá María Sol dice transformar el 7 y elevarlo a -8. Esa es una chance, ¿sí? En vez de 7 elevado a 8, ¿sí? Si yo quiero reescribir eso para que me quede con la misma base que este primer factor, lo puedo hacer. ¿Qué tendría que hacer? A esto lo puedo pensar como un séptimo elevado a ¿cuánto? A -8, ¿no? Si yo trabajo esa expresión, doy vuelta numerador y denominador, los invierto y me queda 7 elevado a 8. O sea, esto es lo mismo que lo que tengo acá. Sí, ¿No ven a eso? Entonces, ¿qué lo gano? dije el otro día, más. ¿Qué gano si expreso 7 elevado a 8 y ahora lo anoto así, como un séptimo elevado a -8? ¿Por qué me sirve? ¿Qué dicen? Porque de esa forma te quedan la misma base. Perfecto. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, chicos, y pueden Ah, revisar. yo, perdón, perdón. No, no, no pasa nada. Entonces me queda un séptimo elevado a 8 por un séptimo elevado a -8. Que acá quiero... Bueno, y ahí, al lograr la misma base, esta parte si nos escribimos tantas veces lo mismo. Ahí sí tengo la misma base. Entonces, acá sí puedo pensar en sumar los exponentes, ¿no? Es decir, en anotar una sola vez la base y sumar 8 más -8. ¿Cuánto te va a estar quedando de exponente entonces? ¿Cuánto te queda de 8 más -8? Cero, Cero. Cero. Perfecto. Bueno, y si te queda cero, entonces un séptimo elevado a cero es igual uno. a uno. ¿Sí? Hoy habíamos dicho, ¿no? Cualquier número distinto de cero que eleves eh, a cero te da uno. Entonces, bueno, la idea es un poco que vean, ¿sí? Que trabajando con las propiedades podés llegar a resolver cuentas donde hay potencias, ¿sí? Que por ahí están escritas de forma que de entrada uno no las podría resolver, pero trabajando con las propiedades se logra llegar. Bueno, como les decía, estos ejercicios yo los saqué del punto 2 de su módulo y hay muchos más para que practiquen, así que después traten, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Profe, yo más que nada en la parte no entendí la de 1 sobre 7 menos 8. No, no entendí esa parte. Lo que hicimos ahí fue reescribir esta parte, porque esta parte escrita así mucho no me sirve porque no tengo la misma base. Yo quiero tener la misma base para poder sumar los exponentes. Bueno, la realidad es que 7 elevado a 8 vos lo podés reescribir de esta manera. Pensá, si vos resolvés esto que escribí yo, séptimo elevado a -8, que es lo que borré hace un ratito, ¿no? ¿Cuánto te da si vos tenés que resolver esta parte? Olvídate de todo lo otro. Si vos tenés que resolver esto, ¿qué dijimos del exponente negativo? Pero da vuelta. Que se da vuelta, o sea que en vez de un séptimo me vuelve a quedar 7 y el Claro, exponente es 8. ¿Te das cuenta que es lo mismo esta expresión o esta? Son dos formas de escribir el mismo número equivalentes, ¿sí? Entonces, lo que hago es cambiar esta parte y reescribirla o pensarla de esta manera, porque de esa manera logro tener la misma base, ¿sí? Había otro camino acá, que en vez de cambiar el 7 elevado a 8 podíamos cambiar este otro, ¿no? Hacer lo mismo, pero pensar a este. ¿De qué forma tendríamos que haber pensado a este si lo quería reescribir? Quería que me quede como base 7. 7 era -8. Exacto. Si yo quería llevar todo a la base 7, a ese un séptimo elevado a 8 lo podía pensar como 7 elevado a -8. Y entonces me quedaba todo con base 7.
llegamos a lo mismo, ¿no? Vamos a llegar a que el resultado final es uno. Pero bueno, distintas maneras de ir trabajándolo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, seguimos un poquito más. Vamos a empezar ahora a hacer un trabajo distinto, ¿sí? Si bien estuvimos trabajando con potencias, siempre en las actividades que hicimos nosotros teníamos la base, el exponente, teníamos que hacer la cuenta y decir cuánto nos daba. En estos que les propongo hacer acá, fíjense que es bien distinta la idea, porque yo tengo una base, por ejemplo, en el primer caso mi base es 2. Tengo ya el resultado de esa operación, tengo la potencia, que en este caso es 8 y lo que me está faltando es el exponente, ¿sí? Entonces acá es bien distinto lo que nosotros vamos a estar haciendo a la hora de resolver, porque no voy a estar haciendo la operación de la potenciación, sino que en principio vamos a tratar de pensar qué numerito tendría que ir ahí en el exponente para que efectivamente nos vaya dando los resultados que están propuestos acá, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajándolo entre todos. En el primer caso, en este caso de 2 elevado a algún exponente que no conocemos y me tiene que dar 8. ¿Se les ocurre qué número puede ser ese? ¿El que está acá? ¿El que iría acá? El 3. 3. El 3, ¿no? Bien, porque hemos trabajado con potencias y yo sé que 2 al cubo es 2 por 2 por 2 y eso me da 8. Bien, perfecto. Pensemos el siguiente. Un medio, ¿a qué lo puedo elevar para que me dé un octavo? ¿Cuál tendría que ser ese Otra vez número? al cubo. También 3, ¿no? Porque si yo tengo un medio al cubo, ahí tendría que hacer un medio por un medio por un medio y efectivamente me daría un octavo. ¿Estamos de acuerdo? Así que sí, es 3 ese exponente. Perfecto. Continuemos. En el siguiente tengo 5 elevado a algún exponente que quiero encontrar y me tiene que dar la cuenta 125. El cubo. Perfecto, también debería ser un 3. En el siguiente que tenemos 3, en este de acá, elevado a qué número me da 81. ¿Se les A ocurre la ahí? cuarta. A la cuarta, ¿no? Si yo hago 3 a la cuarta, es hacer 3 por 3 por 3 por 3 y eso me da 81. Así que efectivamente veo que ahí funciona. A la cuarta. ¿El otro? ¿A qué puedo elevar un cuarto? Perdón, ¿a qué puedo elevar 4 para que me dé un cuarto? Menos A la 1. -1. A la -1, bien, lo que estuvimos trabajando hace un rato. Tu exponente negativo permite que vos inviertas, ¿sí? Tu numerador y denominador y eso nos daría un cuarto. Perfecto. Seguimos con los de abajo. ¿A qué puedo elevar -1 para que me dé un quinto? ¿-5? ¿-5? Probemos. -1 elevado a -5. Como tengo exponente negativo, bueno, pensemos que acá abajo hay un 1, ¿no? Si yo los invierto, voy a seguir teniendo ¿qué número? ¿Qué número tengo si los invierto? El numerador y el denominador. -1. -1. O sea que si los invierto voy a seguir teniendo la misma base. Y si yo esa base la elevo ahora a la quinta, porque pienso en que ya los invertí, ¿no? Esa cuenta es -1 por -1 por -1 5 veces. Pregunto, ¿te va a dar un quinto? Va a seguir dando -1. Va a seguir dando -1. ¿Hay alguna manera de que multiplicando al -1 cierta cantidad de veces nos dé un quinto? No. No, ¿no es cierto? No. Lo que podría llegar a pasar es que me dé uno positivo, porque si el exponente sería un número par, podríamos llegar a lograr que nos dé un uno positivo, pero que nos dé un quinto,
no va a poder pasar, ningún exponente va a resolver esa operación, ¿sí? Entonces, por ahora vamos a poner que no existe. Acá no existe ningún número que nos verifique esa cuenta. Bien, en el caso del 0 elevado a qué número me da 7. ¿No? ¿Qué dicen? ¿Hay algún número que me verifique esa operación de potenciación? No, imposible. Tampoco, porque estoy pensando en que Como voy el a cero. multiplicar sucesivamente el 0, ¿sí? Eleva 0 al exponente que vos quieras, ¿cuánto te va a dar? Siempre. Cero. 0, 7, imposible. Entonces acá tampoco existe ningún exponente que verifique esa cuenta. En el caso de -2 elevado a algún exponente que nos dé 8. Ahí podría ser al cubo, pero quedaría negativo. Muy bien, entonces me da 8. Yo quiero que me dé 8. Probemos. Si yo tengo al cubo, como decía el compañero, yo sé que esto me va a dar -8. Entonces, ¿me sirve poner acá el exponente 3? No, porque no estoy buscando -8, estoy buscando 8. Y ahí en el chat proponían -3. ¿Qué pasa si lo elevo a -3? Bueno, si lo elevo a un número negativo, si mi exponente es negativo, sé que voy a tener que invertir. Entonces, la base va a transformarse en -1/2. Y -1/2 lo voy a tener que elevar efectivamente al cubo. ¿Me va a dar 8 eso? No, ¿no? ¿Cuánto me va a dar esa cuenta? -1/8, ¿no? Porque tendría que repartirle el exponente tanto al 1 como al 2 y eso me da -1/8. Entonces, ¿hay algún exponente que verifique esta igualdad? Creo que no. No, probamos con 3, probamos con -3, porque uno sabe que si el número 2, que es tu base, la multiplicas 3 veces, llegas a 8. Pero lo que me mata acá, que no me permite decir que efectivamente el 3 funcione, es este signo de menos, ¿no? Porque por culpa de este signo de menos, esa cuenta, la primera que me habían dicho, me da -8, no 8. Entonces nos está pasando lo mismo que antes, no existe acá un número que me verifique esa igualdad, ¿sí? Y en el último, en el de los unos, ¿qué dicen? ¿Se les ocurre algún número acá que verifique esa igualdad? Sí, un montón de Elevado a ceros. Cualquiera. la 1. Elevado a la uno, bueno, bien, me gusta, es una opción. ¿Es único? Ahí en el chat Mm, pusieron elevado a cero. Es verdad, podría ser cero, porque uno elevado a cero, ya dijimos que cualquier número distinto de cero, que vos lo eleves a cero te da uno, es verdad. ¿Hay más? sí, los números, -3. Claro, incluso negativos, ahí me ponen para cualquier positivo. Positivos y no positivos también, porque fíjate que podría elevar el 1 a -2, ¿sí? Lo que yo estaría pensando es en invertir, pero como en la base es 1, al invertirla obtengo la misma. Entonces voy a estar haciendo 1 al cuadrado a fin de cuentas, ¿no? Entonces, ¿cuántos habrá acá? Hay muchos, hay distintas opciones, ¿sí? O sea, lo que podemos decir es que si uno piensa en estas preguntas que tenemos acá, no existe un único exponente en este caso, ¿no? Ahí fuimos anotando tres opciones. Bueno, podríamos anotar infinitas, ¿sí? Porque si estoy diciendo que cualquier ya número positivo o que cualquier número entero negativo me va a servir, ya ahí sabemos que son infinitos. Entonces, fíjense en los distintos casos, ¿no? En primer lugar, ¿hay casos donde no existe el exponente? Sí. Fíjate que en estos tres casos nos pasó que no exista, ¿sí? Pregunto, para ir llegando a alguna conclusión que ahora la vamos a escribir. En los casos que no existe, si miran la base
¿Ven alguna condición en particular si miramos las bases de los casos donde no existe? ¿Qué puedo decir de esas bases? ¿Son negativas o igual a cero? Bien, bien, son números negativos, son enteros negativos, o en el caso de este que nos quedó acá, veo que es un cero, cosa que veo que no pasaba en todos los que sí tenían una posible respuesta, ¿no? Fíjense que en los que sí encontramos, las bases cómo eran, números como. mayores a cero. Mayores a cero o positivos, ¿sí? Y eso no es casualidad, eso ahora lo vamos a ver cómo lo nombramos en forma general. ¿Existieron casos donde haya más de uno? Sí, nos pasó en el último, que donde lo que me interesa es que miren es que la base es uno, ¿sí? Porque es por culpa de la base que me pasa esto de que haya infinitas posibilidades en el exponente que me coincidan con la respuesta uno. Entonces, si uno va a generalizar esto, ¿sí? Obtenemos la siguiente conclusión. Si tu base es mayor que cero y tu base es distinta de uno, ¿sí? Y tu x es mayor que cero, ¿quién vendría a ser x? Los resultados. Fíjense, mayor que cero, mayor que cero, mayor que cero, mayor que cero y mayor que cero, ¿sí? Y en todos esos casos, nosotros encontramos un único exponente, encontramos una única solución. Entonces, pasando en limpio, ¿en qué casos encontramos una única solución? En los casos donde se cumplieron esas tres condiciones, ¿sí? Donde la base era un número positivo, donde la base era distinta de uno y donde tu resultado, que está simbolizado acá con la X, era un número mayor que cero. En esos casos existe uno y solo un exponente real, que fue lo que nosotros estuvimos calculando, que vendría acá a estar simbolizado con esa Y. ¿Sí? Entonces, a partir de esta idea que nosotros fuimos haciendo, es que llegamos a la definición de lo que es un logaritmo, ¿sí? Ese trabajo que nosotros estuvimos haciendo de pensar un exponente, en realidad lo que estuvimos calculando, ese exponente que estuvimos calculando, era un logaritmo cuya base era a y cuyo resultado era un número x. ¿Sí? Y esta es la forma que tenemos de escribir la definición de logaritmo. ¿Sí? Nosotros la trabajamos a partir de la expresión en donde veíamos potencia, exponente, base. Pero esto también se puede escribir utilizando esta expresión. ¿Sí? Fíjense cómo las letras se comparten, ¿no? En la base de los exponentes que hacíamos recién, las bases de las potencias, vendría a ser la base del logaritmo. ¿Sí? El resultado que teníamos recién de esas potencias viene a ser acá lo que se llama argumento del logaritmo. Ahora vamos a anotar los nombres de las partes del logaritmo. Y fíjense que esto me da justamente ese exponente que nosotros estuvimos buscando. Esta es la definición del logaritmo. No sé si se acordaban, si la han trabajado en algún momento. Vamos a agregarle a esto que no dice acá los nombres, ¿sí? Esta se llama base del logaritmo. Y esto que está acá se llama argumento del logaritmo. Entonces, ¿cómo se lee eso que está escrito ahí? Se dice logaritmo en base a de x, igual a y en este caso. ¿Sí? Y fíjense que las condiciones que aparecen acá no son otra cosa que las mismas que nombramos recién para que justamente ese valor y que vas a calcular sea único y que se pueda calcular siempre. ¿Sí? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Se acordaban algo del logaritmo? ¿Lo han visto en algún momento? Lo he visto en No algún me momento, pero no me acordaba nada, acuerdo. la verdad. Es otra operación, ¿no? Es otra operación que uno puede resolver entre números, entre dos números a y x, como está definida en este caso, siempre y cuando esos números cumplan con algunas condiciones que son las que fuimos definiendo recién. ¿Sí?
Bueno, a partir de este momento nosotros vamos a empezar a trabajar también entonces con logaritmos, ¿sí? Que piensen siempre en que la tarea que vamos a estar haciendo es en pensar un exponente en realidad, porque es lo que hacíamos antes en los ejemplos. Cuando resolvés los logaritmos, lo podés pensar como que estás en realidad buscando un número que tendría que ir en un exponente, ¿sí? De tal forma que se verifique alguna igualdad. Bien, ¿preguntas hasta acá? Si no, me gustaría ver esto que les definimos recién, la definición del logaritmo, pero algún ejemplo concreto, ¿no? Con números. ¿Vamos bien? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a tratar de resolver entonces estas operaciones, ¿sí? Las vamos a resolver manualmente, ¿sí? Pensándolas, y después por ahí sí vamos a charlar un poco del uso de la calculadora, ¿sí? Porque la realidad es que la calculadora te permite resolver logaritmos, no siempre vas a tener que estar pensándolos. Pero también hay que aprender a usarlo, ¿sí? Pero bueno, arranquemos con esto. Tenemos en el caso de la escrito logaritmo en base 3 de 9. Y yo quiero decir cuánto da esto, ¿sí? Entonces, yo voy a volver a escribir acá la definición de recién. La definición de recién te decía, si vos tenés un logaritmo en base a de x igual a y, esto se va a verificar si y solo si. Lo copio con las mismas letras que estaban en la pantalla de recién. Entonces, fíjense que nosotros, si yo me paro en esta definición y lo comparo con este ejercicio, ahora estoy en esta parte de la definición, en la parte donde efectivamente veo que usan logaritmo. Pero podría tranquilamente reescribir eso pensando en esto, en esta segunda parte, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es justamente eso. Si yo este logaritmo, que lo quiero resolver y quiero decir cuánto da, lo reescribo utilizando la definición. ¿Quién tendría que ser el x? ¿Quién es mi x en el ejemplo? Recuerden que ustedes están mirando acá. 9. Claro, mi x es 9, ¿no? Porque veo que es el argumento del logaritmo. Entonces, 9 es el resultado, si yo lo comparo, 9 está acá, es el resultado si comparo con esta parte de la definición. Eso me tiene que dar igual, vuelvo a la definición, a tu base A. ¿Quién es la base en tu logaritmo? ¿Quién es la base? El 3. El 3, ¿sí? Es decir que entonces, si yo lo vuelvo a escribir utilizando la definición, acá voy a tener el 3. ¿Y quién es tu i? Bueno, fíjate que el i viene a ser el resultado del logaritmo. El i efectivamente es el número que estoy buscando, ¿no? Entonces acá lo voy a expresar justamente con la letra i porque no sé cuánto vale. Pero si yo lo anoto así, ok, se me fue la pantalla. Si yo lo anoto así, es lo mismo que estuvimos haciendo hasta hace un rato, ¿no? ¿Qué exponente tendría que ir acá para que esta cuenta efectivamente me dé 9? Profe, no se ve, Ah, no se la ve. pizarra. No, no, no se ve. Evidentemente toqué algo. Entonces, esperen que vuelvo a compartir. Ahí sí. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Joya. Gracias. Si no me quedaba hablando sola. Entonces les decía, esta tarea o esto que me quedó expresado acá es lo mismo que estuvimos haciendo hace un ratito. Es la tarea de pensar qué exponente tengo que escribir ahí para que efectivamente esta cuenta me dé 9. Si está escrito así, lo sabemos resolver, es lo que estuvimos haciendo recién. ¿Cuánto debería dar el i? 2 ponen ahí en el chat. Claro, porque 3 al cuadrado me da 9, ¿no? Si yo acá pongo 2, efectivamente esta igualdad se verifica. ¿Eso qué quiere decir? Que esta cuenta me da 2, ¿sí? Porque lo que uno hace al resolver el logaritmo en base 3 de 9 es justamente calcular ese exponente. ¿Sí? Otra forma que decimos a veces es, bueno, cuando tenés logaritmo lo que tenés que pensar es la base elevada a qué numerito te da 9.
¿sí? 3 elevado a qué numerito te da 9. Y de ahí sacas que ese numerito, bueno, en este caso es 2. A ver si nos sale directamente de esa forma. ¿Qué habría que pensar en el B? La base elevada a qué número, que no conozco, me da 3. ¿Se les ocurre ahí? Lo escribo. La base elevada a qué número me da 3. Uy, maté con este. ¿Habrá algún exponente que verifique esa igualdad? ¿-3? -3. Probemos. Si yo digo 9 elevado a -3, ¿qué cuenta habría que hacer? Bueno, invertir, o sea que voy a tener un noveno por culpa del negativo, ¿no? Pero después de esto me va a quedar elevado al cubo y bueno, Ah, no, entonces no, no. veo que 3 no me da. Un medio. Un medio, muy bien. Justo iba a mirar el chat a ver si había... Sí, un medio, muy bien, Lucas. Un medio, porque ¿qué pasa? Nosotros habíamos dicho que si vos tenías exponente fraccionario, esto se traducía en una raíz, que en este caso es una raíz cuadrada de 9 elevado a 1. Y la raíz cuadrada de 9 nos da 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, voy a dejar escrito eso. El resultado del logaritmo en base 9 de 3 nos da un medio. ¿Y qué es lo que hiciste para resolverlo? Pensaste justamente cuál era el exponente al que tenías que elevar 9 para que te dé 3. ¿Sí? ¿Se animan a decirme el C? ¿Qué es lo que tendríamos que pensar? Pongámoslo con palabras, aunque sea. ¿Qué tendríamos que pensar para resolver logaritmo en base 2 de un cuarto? Un número, va, un número que de un cuarto, y si le Bien, pero ese elevo por ese número, número 2, ahí va. En realidad digo 2 elevado a qué número me da un cuarto. ¿Sí? Y eso que yo estoy haciendo de volver a anotarlo a esta operación, la vuelvo a anotar de esta manera, fíjate que todo el tiempo es, en realidad, no hacemos otra cosa que usar la definición, ¿sí? Porque la definición te permite justamente anotarlo de esas dos formas equivalentes. ¿Y a qué puedo elevar 2 para que me dé un cuarto? -2. A -2, perfecto, porque lo vas a invertir, te va a quedar un medio, vamos a hacerlo acá. Te va a quedar un medio y un medio elevado al cuadrado efectivamente es un cuarto. O sea que el resultado acá es -2. Muy bien. En el caso del D, logaritmo en base a un cuarto de 2. Lo que me voy a preguntar ahora que es cuál es la cuenta si yo lo quiero reescribir usando la definición, que es esto que venimos haciendo. ¿Cómo lo reescribo a esto? -1 medio. -1 medio sería el resultado, decís. Sería por lo que hay que elevar un cuarto. Ahí va, sería ¿qué número te sirve para elevar a un cuarto de tal manera que la cuenta te dé 2? ¿Sí? Y fíjate que funciona con -1 medio, me parece, ¿no? A ver, si yo tengo un cuarto elevado a -1 medio, -1 medio. Bueno, como el exponente es negativo, lo primero que pienso es en invertir. Si invertís un cuarto, te queda 4. Y 4 te va a quedar elevado a un medio. ¿Y a qué es igual 4 elevado a un medio? ¿Cómo lo puedo pensar? Si tenía exponente de fracción, esto se traducía ¿en qué? La raíz, En una raíz de raíz, 2. la raíz cuadrada de 4, ¿no? Y efectivamente eso me da 2, que es lo que estoy queriendo que me dé. Así que muy bien,
menos un medio, ¿sí? Es lo que verifica en este caso y es el resultado de esa operación, logaritmo en base a un cuarto de 2. Bueno, y el último, a ver si sale más fácil este, sería ¿a qué tenés que elevar el 10? ¿A qué lo tenés que elevar para que te dé 100? 2 elevado a 2. 2. Muy bien, porque 10 por 10 me da 100, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Sí? Esto es lo que uno tiene que ir pensando como para resolver en el caso que nos tocase, resolver manualmente un logaritmo, ¿sí? Siempre estás pensando en buscar un exponente que verifique que cierta igualdad se cumpla, ¿sí? Bueno, y ahora les voy a pedir que agarren sus calculadoras científicas, ¿sí? No importa cuál tengan, que las tengan a mano, porque la idea es trabajar también con la calculadora en el caso que ustedes estas operaciones las quisiesen resolver con la calcu, ver cómo se hace, ¿sí? Entonces, espérenme un segundo que yo voy a ver si me sale esto de compartir otra pantalla. Mm. Bueno, ahí tendrían que estar viendo una calculadora. Díganme si funciona. Sí, se Sí, ve. se ve, se ve. Ah, ¿Sí? sí. Joya. Bueno, ¿qué pasa? A ver, no todos tenemos este modelo de calculadora. La mía, de hecho, no es este modelo de calculadora. Esta es una bastante moderna, pero vamos a ver dos opciones, ¿sí? Para el que tenga este tipo de cálculo, fíjense que hay un botón acá arriba que si yo lo aprieto dice log y tiene como dos cuadraditos. Y si yo lo aprieto, me genera esos dos espacios para completar, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio era logaritmo en base 3 de 9. Quiere decir que el número chiquitito que va ahí es un 3. Avanzás con la tecla, el argumento era 9. Avanzás un paso más y pones el igual. Y te tira el resultado, que es 2, ¿sí? Que nosotros recién llegamos a la conclusión de que era 2 sin necesidad de usar la calculadora. Bueno, como para que confirmen de que efectivamente utilizándola de esta forma también les va a servir. Entonces, el que tenga este botón acá arriba de logaritmo con esos dos cuadraditos para que te va a tirar para completar, va a utilizar ese. ¿Sí? Cada vez que necesite calcular un logaritmo, va a usar eso. Eso es el mejor de los casos. ¿Qué pasa si tu calculadora no trae ese botón? ¿Sí? Que por ahí los modelos más viejitos como el mío no lo traen. Tenemos la posibilidad también de calcularlo con el botón que dice log. ¿Todos ven en su calculadora un botón que diga log? Sí, sí, yo justo iba a preguntar si no teníamos el log sin las Claro, cositas. porque, claro, el que lo tiene genial y sale de una. El que no tiene ese botón, lo que vamos a estar usando es el botón que dice log, ¿sí? El tema es que hay que hacer una reconversión, porque ese botón que dice log trabaja solamente con una base que es el número 10. Entonces, por ejemplo, voy a volver a usar este para que ustedes vean en pantalla. Si yo quiero hacer esta cuenta, que era la primera que teníamos, ¿cuál es la base? El 3. El 3, ¿sí? Las calculadoras más viejitas no traen este botón y trabajan todo el tiempo con base 10. Entonces, imagínate que donde vos querés que aparezca un 3, tu calculadora en realidad va a estar trabajando con un 10. No es problema, hay una manera de calcularlo. Lo que vamos a hacer es, como va a trabajar en base 10, en realidad lo que se hace es un cambio de base, que ahora en un ratito lo vamos a ver mejor con las propiedades. Pero para que ustedes me entiendan cómo hacer, si vos que querés calcular logaritmo en base 3 de 9, vas a apretar la tecla log, vas a escribir primero el argumento, que sería 9, ¿ok? Ok. Y después vas a dividir otra vez, vas a apretar log y vas a escribir lo que era la base de tu logaritmo, ¿sí? Entonces, las calculadoras que no tengan esa primera opción que mostré, lo van a trabajar de esta manera. Como el logaritmo, la tecla log trabaja con base 10, vamos a tener que hacer esta división entre lo que era el argumento del logaritmo y la base del logaritmo. ¿Se acuerdan cuánto daba la cuenta que hicimos recién con la otra opción?
Esta da 2, la del Da 90 me 2. parece. Bueno, fíjate, ahora voy a apretar el igual y fíjate que también me da 2, ¿sí? Entonces, realizando la cuenta de esta Bien. manera, también les va a servir, ¿sí? Si no tenés en tu calculadora el botón que mostramos al principio, vas a trabajar con el botón que dice log y lo vas a trabajar de esta manera, siempre calculando el logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Ojo, tiene que ser en ese orden y no al revés, porque si no, no funciona. ¿Sí? Así que de eso anótenselo, así ya saben y les queda bien claro cómo usar la calculadora, porque a veces pasa que por ahí en el examen la quiero usar y si no sé cómo efectivamente calcular un logaritmo, es un tema. Y la tecla que tienen al lado de log, que creo que esas todas las cálculas más nuevas y las más viejitas lo tienen en la misma disposición, es una tecla que dice ln, ¿sí? Esa tecla también es un logaritmo. Es un logaritmo que tiene como base el número e. Se llama logaritmo natural. Lo vamos a usar solamente en los casos en donde la base de mi logaritmo sea el número e. Por ahí nosotros en los ejercicios creo que tanto no aparece. Pero sí para que lo sepan, si tenés que calcular algún logaritmo donde la base es el número e, vas a usar directamente la tecla ln, esa que mostré ahí. ¿Dudas, preguntas? ¿Todos me fueron siguiendo con los botones? Está re buena mi cálculo. Sí, estaba viendo. Bueno, cada uno va a tener que aprender a usarla, por eso también es importante conocer la calculadora que uno tiene, ¿sí? Porque en base a lo que uno tiene, tiene que buscar la manera de resolver las operaciones, ¿no? Sí, Eh, igual anoté la otra por las dudas. bueno, Así que ya ya si te toca en algún momento usar no. una más viejita, bueno. El LN es lo mismo, ¿no? Que el log en la calculadora. El ln no es lo mismo, también es un logaritmo, pero utiliza la base e. O sea, acá no lo escribe, porque en realidad cuando usamos base 10 y base e, van a ver que no la escribimos. ¿Sí? Eso ahora se los voy a anotar igual en la pizarra. Acá no puedo escribir nada, pero ahora vuelvo a la pizarra y se los anoto. El log de tu cálculo, la base que utiliza es el 10, aunque no lo escriba. ¿Sí? Si yo vuelvo a la tecla log, fíjate que en la base no pone nada. Bueno, en realidad, hace de cuenta que hay un 10. Y si apretás el botón LN, también es un logaritmo y la base es el número e. No te lo va a escribir, pero la base que está usando es el número e. Entonces, te conviene usar el LN si lo que vos querés calcular es un logaritmo de base e. Si no, no. Ah, ok, ok, gracias, profe. Eso ahora lo anoto igual. Pero bueno, ¿alguna otra duda con la calcu? Si no, ya dejo de compartirles esto y vuelvo a la pizarra. ¿Creen que no? Entonces, vamos a volver acá y lo que necesito lo que les decía y necesito que recuerden es entonces que en la calculadora, bueno, el que tiene la tecla modernísima con los dos cuadraditos para poner números, no tiene mucho que anotar, ¿sí? Pero el que no, acuérdense que la tecla log lo que hace es trabajar un logaritmo en base 10, aunque no te muestre ese 10 escrito, ¿sí? Y la tecla ln lo que hace es también trabajar un logaritmo en base e, el número e. ¿Sí? No te los va a mostrar en pantalla, pero la cuenta que vas a estar haciendo es con esa base. Entonces, mira, por ejemplo, el caso del ejercicio e que teníamos, cuya base ya es el número 10, esta cuenta, si ustedes la querían poner en la calculadora, directamente apretaban log 100, porque ahí ya estoy usando la base 10. O sea, usaban la tecla log y después escribían 100. ¿Sí? Si quieren chequenlo, les va a dar 2. Y después recuerden que cuando la base no es 10, lo que vamos a hacer es trabajar haciendo log el argumento dividido log otra vez la tecla log y la base. ¿Sí? Eso anótenlo así. Bueno, y el que no tiene cálculo lo va a pensar como lo fuimos pensando primero, porque también vimos que se puede resolver sin la calculadora, ¿no? Al menos estos que dan números.
sencillitos. Podría pasar que por ahí no siempre nos den números tan fáciles como nos pasó acá y ahí sí por ahí necesiten la calcu. Bueno, ¿preguntas, dudas hasta acá? No, profe. ¿Creen que no? No. Bueno, nos tomamos 10 minutitos, son menos cuarto, menos 5 volvemos. Así descansamos un poquito y volvemos con las propiedades de los logaritmos. Pero bueno, antes de meterme con eso, hacemos un pequeño recreo. Ven que pongo acá. Una grabación. Entonces, vamos a continuar ahora con las propiedades de los logaritmos. Así como trabajamos al principio con potencias y vimos propiedades de las potencias, trabajamos con logaritmos, los definimos, vimos cómo calcularlos, vamos a ver ahora también algunas propiedades, ¿sí? Propiedades que nos van a resultar útiles a la hora de resolver algunas operaciones, que quizás nos pase como con las potencias, que vienen medias feas escritas y a partir de las propiedades las podemos simplificar. E incluso después estas mismas propiedades son las que nos van a servir para resolver ecuaciones, ¿sí? Un poquito más adelante, pero vamos a llegar a eso. Las dos primeras, la propiedad uno y la propiedad 2, se desprenden en realidad de lo que es la definición de los logaritmos, ¿sí? Que la voy a volver a copiar acá. Esa necesito que se la copien y la vayan copiando en sus apuntes, porque en realidad todo el tiempo hacemos uso de la definición. Logaritmo, esperen que les quiero anotar con las mismas letras. En base a de x es igual a y, sí, solo sí, x es igual a elevado a y. ¿Sí? Esa es la definición de logaritmo. Y hay las dos primeras propiedades que se desprenden de esa misma definición, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice la primera propiedad? Bueno, que si vos tenés el logaritmo en base a y tu argumento, lo que vendría a ser tu x, está compuesto por la misma base a elevada a algún numerito i, ¿cuánto me va a dar esto? Esto me va a terminar dando i. Veámoslo con números que les va a resultar por ahí un poquito más sencillo. Si yo tengo, ejemplo, logaritmo en base 4 de 4 elevado a cero. ¿Cuánto dice esto que me va a dar según la propiedad esta? Si aplico la propiedad, o sea, solamente mirando la propiedad, ¿a qué va a ser igual? A cero. A cero. ¿Cuál es nuestro i en este caso? El exponente acá, ¿no? Cero. Y fíjate que si uno no conociera la propiedad y tratara de resolver esto, lo que tendríamos que hacer si lo voy resolviendo, es decir, si voy trabajando esta parte, es decir, bueno, yo veo que hay 4 elevado a cero. Yo sé que 4 elevado a cero es uno. Entonces, en realidad estoy pensando logaritmo en base 4 de uno, ¿sí? Y esto, si yo no supiera cuánto da, ¿cómo lo trabajábamos? Bueno, decíamos 4 elevado a ¿qué numerito te va a dar uno? 4 elevado a ¿qué número te da uno? Y ese número es el cero, porque es la única posibilidad de que una base, ¿sí? Que es positiva, pero que no es uno, me dé uno, la única chance es que esté elevado a cero. Entonces, fíjate que si no conocieras la propiedad, igual llegás al resultado cero, resolviendo el logaritmo. Pero bueno, la propiedad, la idea es que por ahí, en alguna situación donde estamos resolviendo algo un poco más complejo, me acuerdo de la propiedad y ni tengo que pensar en la cuenta. Si yo tengo de nuevo un logaritmo en base a y en el argumento me encuentro con esa misma base a y algún exponente, el resultado entonces va a ser ese mismo exponente. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo de este mismo caso podría ser logaritmo en base 3 de 3 elevado a uno. ¿Cuánto te daría acá esa cuenta? Uno.
Uno, claro, y así sucesivamente, ¿no? Si vos tenés logaritmo en base de algún número y en tu argumento aparece ese mismo número como base con algún otro exponente, el resultado va a ser el mismo exponente. Vamos con la propiedad 2. También vamos a tratar de poner algún ejemplo. La propiedad 2, si miramos de forma simbólica, fíjate que ya está trabajando en qué forma. Si tengo a elevado a algo. Estoy en esta parte, si pienso en la definición de logaritmo. Estoy pensando en forma de potencia, ¿no? Tenés a elevado al logaritmo en base a de x, bueno, me dice que eso me va a dar igual a x, ¿sí? Es decir, si tenés una base y un logaritmo que está en la misma base, el resultado va a ser el argumento. Entonces, por ejemplo, porque yo me anoté uno acá, tenemos 2 elevado a el logaritmo en base 2 de 8. Sin hacer la cuenta, según lo que me dice la propiedad, ¿cuánto me tendría que dar esto? O No escuché si dijeron ahí, ¿eh? 8 puede ser. 8, claro, lo que vendría a ocupar el lugar de la x en esta expresión simbólica que tenía acá, ¿no? El argumento de tu logaritmo, el argumento de tu logaritmo. Ahora, tratemos de hacer el caminito de resolverlo, es decir, de resolver esta expresión con lo que sabemos hasta acá. ¿Qué habría que resolver primero si quiero hacer esta cuenta? El logaritmo. Claro, porque no sé sino qué exponente hay acá. Si yo pienso en resolver el logaritmo en base 2 de 8, tengo que pensar, ¿qué número me sirve para elevar al 2? 2 elevado a qué número me da 8. ¿Cuál sería ahí el resultado? Y si no, lo pueden probar con la calculadora que también aprendimos recién. Estamos 3. queriendo hacer esta cuenta. 3, ¿no? Y si ese exponente, a fin de cuentas, es un 3, yo sé que 2 al cubo es efectivamente 8. ¿Sí? Entonces ven que se verifica lo que me dice esa propiedad, ¿no? Tanto resolviéndolo o acordándome la propiedad, yo veo que efectivamente me da 8. ¿Sí? Vamos otro ejemplo más. Logaritmo en... Ah, no, acá tengo que arrancar con la base. 1 octavo. Profe, y con el ejemplo de 3 elevado a la una, ¿cómo sería? Con el ejemplo, el primer ejemplo Claro, ese es el de 3 elevado a la una. vos decís pensarlo para este caso de acá. A ver si- Claro, Bueno, sería tu base es 3, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que estar pensando en escribir 3 primero. Fíjate que lo que escribimos primero es la base. 3 elevado al logaritmo en base 3 de 3 elevado a 1, ¿no? ¿Qué me tendría que dar esto? Te tiene que dar, dice la propiedad, lo que tengas en el argumento. Lo que tengo en el argumento es 3 elevado a 1. Entonces, lo que me dice la propiedad es que te tiene que dar 3 elevado a 1 o 3, ¿no? Sabemos que es 3. Y fíjate que si usamos la propiedad anterior, esto ya sabemos cuánto nos da. Nos da 1, ¿no? claro, Entonces, esa era mi duda, profe. 3 ¿Por qué da elevado a uno? 1 es 3 elevado a 1, que en realidad es 3, ¿sí? Siempre que vos tengas una base y un exponente, y en el exponente aparezca un logaritmo con la misma base, ¿sí? Te va a dar lo que es el argumento. Si vos en el argumento tenés esto, bueno, eso es lo que va a dar el resultado, la expresión que vos tengas ahí. Eso para cualquier número, para Sí, cualquier exponente. exacto. Ok, profe. Siempre que esté definido, ¿no? Acuérdense que cuando definimos el logaritmo, dijimos el argumento tiene que ser mayor que cero, ¿sí? No tiene que ser uno la base, bueno, siempre que cumpla. Por eso fíjense que acá las propiedades dice, eligiendo convenientemente los valores que aparezcan, A, B, todos esos valores que van apareciendo acá, bueno, en realidad tienen que cumplir con la definición del logaritmo, pero para no estar anotándolos a cada rato directamente decimos que mientras cumplan con la definición, va a funcionar lo de las propiedades. Entonces acá les propongo hacer este otro, de 2. Según la propiedad que estamos trabajando, que es esta de acá, ¿qué te tendría que dar esta cuenta?
2 tendría que dar. 2. Bueno, entonces, hagámosle caso a la propiedad, sabemos que da 2 y además resolvámoslo. Si resolvemos paso a paso esto, yo primero tendría que pensar en resolver esta parte, ¿no? Logaritmo en base 1/8 de 2. Y para resolver esto, lo que nos preguntábamos es, ¿a qué tengo que elevar 1/8? ¿A qué lo tengo que elevar para que me dé 2? Menos un cuarto. Eso sería lo que me estoy preguntando, ¿no? Si lo quisiese hacer manualmente. Negativo va a ser este exponente, porque yo necesito que ese 8 pase arriba. Entonces, estoy de acuerdo en que va a ser negativo. ¿Y cómo hago para que de 8 me dé 2? Hay una operación que puedo hacerle al 8 para que me dé 2. Es la raíz cúbica, ¿no? Y la raíz cúbica, si yo la pienso en forma de exponente, ¿qué exponente sería? Ah, un tercio. Un tercio. Menos un tercio. Exactamente. Este que estoy pensando tendría que ser menos un tercio. Entonces, borro y vuelvo a lo que estábamos pensando. Esto da menos un tercio. Entonces vos tenés 1/8 elevado a menos un tercio. Y bueno, por lo que dijimos recién, esto te da 8 si lo invertís por culpa del exponente negativo. Y ese exponente un tercio se traduce en la raíz cúbica de 8 que efectivamente es 2. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que si vos te acordás la propiedad, no tengas que hacer todo esto. ¿Sí? Esto lo hacemos porque estamos poniendo un ejemplo y para que ustedes vean que efectivamente esto es válido, pero si vos te acordás la propiedad de esto, vas a pasar directamente a decir que da 2 y listo. ¿Sí? Justamente las propiedades me sirven para eso, para poder por ahí llegar a resolver más fácilmente. ¿Está ahí dudas? ¿No? Vamos con la propiedad 3 entonces. La propiedad 3 ya no tiene tanto que ver con la definición, sino que es la propiedad de, fíjense, tengo logaritmo y ¿qué tengo en el argumento? Un Multiplicación. Un Un producto, una producto. multiplicación. Entonces decimos que esta es la propiedad del logaritmo de un producto, ¿sí? ¿Qué puede pasar si tenés el logaritmo, bueno, en base B, se eligió acá usar la B, de un producto, de dos cosas que se multiplican en el argumento? Bueno, eso lo vas a poder separar en la suma de dos logaritmos, cuya base también va a ser B y cada argumento va a ser esos factores que se estaban multiplicando, ¿sí? Entonces, de un logaritmo de un producto paso a tener dos logaritmos de la suma. ¿Se entiende? ¿Les hace acordar alguna propiedad que ya hayamos visto? Salvando diferencias, ¿no? Pero, ¿cuándo ¿La veíamos mostraste en la relación? calculadora? Cuando, por ejemplo, sumamos los exponentes en una En las multiplicación por el potencias, base. ¿no? En las potencias, si vos tenías producto con la misma base, los exponentes se sumaban. Bueno, acá en el logaritmo, si vos tenés logaritmo de una misma base y tenés producto, fíjate que se puede traducir entonces en una suma, ¿sí? Y tanto yo voy a poder ir desde esta expresión a esta, como también partir de esta expresión y traducirlo en esta, dependiendo qué es lo que me sirva en el caso que yo tenga que resolver. Pero bueno, vamos a poner algún ejemplo también con números. A ver si me entra acá. Logaritmo en base 3 de 3 por 9. Yo quiero resolver ese. En teoría, si uso la propiedad, ¿cómo lo tendría que reescribir? ¿Como una suma de qué? Como logaritmo de base 3 de 3 y logaritmo de base 3 de 9. Claro, separarlos
¿sí? A ese 3 y a ese 9 que se estaban multiplicando, los separo en dos logaritmos, ¿sí? Entonces, bueno, si lo que me dice la propiedad efectivamente es válido, que créanme que lo es, vamos a resolver este ejemplo y ¿qué tendríamos que obtener? Bueno, lo mismo de los dos lados, de los dos miembros de la igualdad, ¿no? Entonces vamos a hacer ese trabajito en este ejemplo de ir verificando que se cumpla. La realidad es que después, si vos tenés que usar la propiedad, vas a pasar de esto a esto. O al revés, si te dan esta expresión así, vas a poder pasar en el caso que te convenga a esa expresión de ahí. Pero lo que vamos a hacer ahora es resolver ambos, así ustedes ven que da lo mismo, porque si yo tengo una igualdad en el medio, efectivamente ambas operaciones me tienen que dar lo mismo. Si tuviésemos que resolver acá, en el primer miembro de la igualdad, ¿qué se resolvería primero? La multiplicación. La multiplicación. O sea que voy a estar expresando logaritmo en base 3 ¿de qué número? ¿Cuál sería el argumento? 3 por 9, 27. 27. Y un pasito más, acá sería entonces pensar, ¿a qué tengo que elevar el 3 para que me dé 27? ¿Cuánto me da eso? Al cubo. Al cubo. O sea que resultado del logaritmo en base 3 de 27 me da 3. Ahora nos vamos al otro miembro de la igualdad y vamos a resolver esta parte. ¿Sí? Efectivamente, para que sea válida la relación, esto me tendrá que dar 3. Bueno, vamos a ver si sí o si no. ¿Cuánto me da logaritmo en base 3 de 3? Esto que tengo acá. Uno. 1, ¿no? Está relacionado con eso que vimos ahí. Yo acá podría pensar que este 3 tiene un 1, entonces eso como resultado me da 1. O si no pensás, ¿a qué tengo que elevar el 3 para que me dé 3? A 1. Más. Y acá voy a resolver ahora este otro logaritmo. ¿A qué tengo que elevar el 3 para que me dé 9? Al cuadrado. Al cuadrado, o sea, 2 me da ese logaritmo. Y ahora fíjense que me quedó una suma entre 1 y 2 que efectivamente es 3 y veo que efectivamente me da lo mismo, ¿no? Tanto resolviendo el producto en el argumento como resolviendo la suma de esos dos logaritmos. Bueno, en general esa propiedad la van a poder usar, como les decía, tanto de un miembro de la igualdad hacia el otro o al revés, dependiendo el ejercicio y dependiendo la situación. ¿Se entendió esa propiedad? Sí, profe. Sí, ¿Sí? sí, profe. Bien, vemos las otras. Al menos vamos a terminar de ver estas propiedades. Propiedad 4 en vez del producto, es la propiedad del cociente, el logaritmo de un cociente. ¿En qué se puede traducir el logaritmo de un cociente? Bueno, en la resta, cuyos dos logaritmos que se van a restar van a tener la misma base, fíjense que tienen base b, y los argumentos van a ser x e y, es decir, lo que era el número, el dividendo y el divisor, ¿no? Entonces, para ver un ejemplo con números, vamos a poner logaritmo en base 5 de 125 sobre 5. Y según la propiedad, esto en cómo lo podría reescribir. En una resta, pero ¿qué se tendría que restar? ¿Qué voy a restar acá? Según lo que me dice la propiedad. Voy a escribir dos logaritmos, eso seguro. ¿Qué base van a tener que tener? Logaritmo de Ese base 5. 5 Bien, ambos, por ¿no? argumento, eh, 125 sería el Acá argumento ahí. 125 y acá 5. 5. Perfecto. Eso es lo que te dice la propiedad, que esa igualdad se cumple y que es válida. ¿Sí? Entonces, si vos estuvieses resolviendo alguna operación en la que te resulta más sencillo reescribirlo de esta manera, usas la propiedad. Y lo que vamos a hacer nosotros otra vez es resolver ambos miembros de la igualdad para ver que efectivamente nos dan lo mismo. En este primer miembro, yo lo primero que tendría que hacer es 125 dividido 5.
para poder seguir pensando cuánto da ese logaritmo, ¿no? Entonces, el logaritmo lo voy a mantener por ahora. ¿Y cuánto te da 125 dividido 5? 25 queda acá. Igual. Y fíjate que del otro lado lo que vamos a tener que hacer es cada uno de estos logaritmos por separado y después restarlos. Entonces, para hacer este primer logaritmo, lo que voy a pensar es, ¿a qué tengo que elevar el 5 para que te dé 125? A ver si les sale ese, lo pueden pensar, lo pueden hacer. 25 ¿A qué Al tengo que cubo. elevar el 5 para que me dé 125? Al 3, cubo. elevado a 3. Al cubo o 3, ¿no? Esta cuenta me da 3. Menos. ¿Cuánto me va a dar logaritmo en base 5 de 5? O lo digo de otra manera, ¿a qué elevas el 1. 5 para que te dé 5? Claro, 1. Entonces, seguimos resolviendo. Esta parte, tengo que pensar, 5, ¿a qué lo elevo para que me dé 25? ¿Cuánto me da eso? 2. 2. Y efectivamente, del otro lado de la igualdad tengo 3 menos 1 que da 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que resolviendo las dos expresiones obtenemos el mismo resultado. Entonces, esta es otra propiedad que se usa mucho, que es muy útil a la hora de ir resolviendo logaritmos, donde por ahí un cálculo viene con muchos logaritmos, entonces vos usando las propiedades vas a poder ir simplificando eso. Bien, propiedad 5. Fíjense que aparece un exponente en el argumento, ¿sí? Yo tengo el argumento que es en este caso la letra A, y está elevado a un exponente n. Fíjense lo que me dice la propiedad. ¿A qué es igual eso? ¿Qué hago con este exponente n? Lo bajás, digamos. Lo bajás delante del logaritmo y ¿qué pasa a realizar? ¿Qué cuenta pasa a estar haciendo ese exponente? Una multiplicación. Una multiplicación, ¿sí? Entonces, cada vez que vos tengas un logaritmo y en donde en el argumento encuentres un exponente, ese exponente, si te sirve, si te conviene expresarlo de esta manera, lo podés expresar adelante multiplicando. Entonces, por ejemplo, logaritmo, vamos a poner también un ejemplo con números. Logaritmo en base 2 de 4 elevado al cubo, según lo que me dice la propiedad. Entonces, yo este 3 que está acá, lo podría escribir adelante multiplicando, ¿sí? Y después escribir el logaritmo, ¿no? En base 2 de 4. Eso es lo que me dice la propiedad. Entonces, si uno resuelve ambas expresiones, tendríamos que llegar a lo mismo. Fíjate que en el primer miembro de la igualdad, para resolver acá, habría que primero hacer 4 al cubo, ¿sí? ¿Cuánto te da 4 al cubo? 64. 64. Y si hago un pasito más y ahora quiero resolver el logaritmo en base 2 de 64, lo quiero pensar sería, ¿a qué tengo que elevar al 2 para que me dé 64? ¿A qué tengo que elevar el 2 para que me dé 64? Elevado a 6. 6, perfecto. Y ahora me voy del otro lado del otro miembro de la igualdad. Tengo esta expresión, ¿sí? En esta expresión yo primero voy a resolver el logaritmo. Entonces, el 3 lo voy a dejar ahí. Y para resolver este logaritmo, lo que voy a pensar es ¿a qué tengo que elevar el 2 para que me dé 4? ¿A qué tengo que elevar el 2 para que me dé 4? ¿Cuánto me da eso? 2, ¿no? 2. Y fíjate que me queda efectivamente 3 por 2, que es 6, es decir, también esa igualdad se cumple, es válida, se verifica. Bien, y última propiedad tiene que ver un poco con lo que les decía hoy, que es cómo trabaja la calculadora, haciendo un cambio de base, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije? Si vos en la calculadora apretás la tecla log, lo que está haciendo es cambiar a base 10. Y para resolver el logaritmo, lo que les mostraba hace un rato es que vas a entonces apretar la tecla log que usa la base 10
vas a escribir primero el argumento y lo vas a dividir otra vez apretando la tecla log que usa la base 10 con lo que era la base. Bueno, esto es lo que quiere decir esta propiedad, ¿no? Que siempre que vos tengas un logaritmo que por ahí, así como está, es difícil de calcular, lo podés llevar a otra base y hacer la división. Entonces, yo acá les preparé otro ejemplo, este, logaritmo en base 4 de 32. ¿Sí? Si yo lo quiero pensar así, tendría que resolver a qué elevo el 4 para que me dé 32. ¿Sí? Y esto se puede resolver, pero la verdad es que no está tan fácil como los otros que hacíamos, porque no veo que 32 salga en una potencia directa o fácil del 4. Entonces, lo que sí puedo hacer es cambiar la base. Para cambiar la base vas a calcular un cociente en donde, fíjate que hay algo que no podemos romper el orden. Lo que era el argumento va a estar acá arriba, ¿no? Entonces, yo voy a cambiar la base, pero en ese cociente, en el numerador, voy a estar escribiendo sí o sí un logaritmo de 32. Y ahora tendremos que ver qué pongo ahí de base. Y en el denominador voy a estar escribiendo un logaritmo con una nueva base que la vas a elegir vos según te convenga, y sí o sí lo que va a estar acá es el 4. Entonces, ¿a qué base nos conviene por ahí llevar este cálculo para que salga fácil esa cuenta? ¿Qué dicen? Base Base 2. 10. Claro, en base 2, porque tanto el 32 como el 4 son potencias enteras de 2, ¿no? Entonces, si yo lo cambio a base 2, esperen que voy a borrar ahí porque si no, no se ve. Si yo esto lo cambio a base 2, ojo, no es como trabaja la cálculo, ¿no? La calculadora lo lleva a base 10. Esto es si vos lo querés resolver a mano. Si vos lo querés resolver a mano, podés usar esto de cambiar de base. Entonces, llevándolo a base 2 en primer logaritmo, lo que yo estoy pensando es, ¿a qué elevo el 2 para que me dé 32? ¿Cuánto sería eso? 5. 5. Y lo que estoy pensando para resolver el de abajo es ¿a qué elevo también el 2? ¿A qué elevo el 2 para que me dé 4? 2. 2. Entonces, resultado 5 medios. ¿Sí? Que fíjate que ni ahí íbamos a llegar tan fácil si yo me quedaba solo con el cálculo original, ¿sí? El logaritmo en base 4 de 32, ¿qué te pide? Que digas a qué tenés que elevar el 4 para que te dé 32. Bueno, existe ese exponente, es 5 medios, pero por ahí si uno lo quisiera pensar así, se complica, ¿sí? Entonces para eso me sirve cambiar la base. Bueno, estas son las 6 propiedades que nosotros vamos a trabajar de los logaritmos, ¿sí? Y para trabajar un poquito esto de forma práctica, ustedes tienen en el material el ejercicio 4, en donde fíjate que aparecen distintas operaciones con logaritmos, restas, sumas, ¿sí? Cocientes. La idea es usar las propiedades y lo que pide la consigna es reducir a un único logaritmo. O sea que yo quiero expresar esto que me dieron como una sola vez escribir el logaritmo de cierta base y cierto argumento y que me quede ahí, ¿sí? Eso sería reducir a un único logaritmo. Obviamente haciendo cosas que sean válidas y apoyándonos en las propiedades que vimos recién. Entonces, vamos a... Una pregunta, Leila, Sí, perdón. sí, sí. Estoy viéndolo justamente. El Sí, ejercicio D, sí. ¿lo Espera que no me tenés lo ahí? copié. A ¿Puede ver. ser que haya un error ahí de tipografía, digamos, de tipeo? Porque tenés logaritmo de 5 más otro logaritmo de 25, en base 25 y otro logaritmo en base 5. ¿O es así? No, quizás lo que se me ocurre es que están buscando que hagas un cambio de base, Ah, ok. ¿sí? Habría que probarlo con cambio de base. Claro, Eh, como todos los otros tienen todos la tienen todos la misma misma base, base, sí. Habría que me ver cómo parece están las respuestas, que no extraño. lo tengo acá. Pero bueno, de Bueno, última lo revisamos para la próxima, ¿sí? Para chequear dale. si en las respuestas lo trabaja con cambio de base o no. Bueno, Em, pero bueno, vamos a tratar de hacer el A.
Y por la hora ya los otros por ahí les voy a pedir a ustedes que los trabajen a modo de tarea para seguir avanzando, ¿sí? Y de última de este del D que decía Sandra, lo revisamos también. Bueno, vamos a trabajar con el A. Yo quiero llegar a expresar todo esto como un único logaritmo. Entonces vamos a estudiar un poquito qué es lo que aparece en cada término. En este término tengo un logaritmo cuya base, ¿cuál sería? ¿Cuál es la base en ese logaritmo que estoy marcando? El 2. El 2. Perfecto. En tu siguiente término, que hay otro logaritmo, ¿cuál es la base? También 2, ¿no? Sí, también Y el en 2. el último, también 2. Entonces, es importante chequear primero que todos tus logaritmos tengan las mismas bases, porque fíjate que si revisas las propiedades que estuvimos trabajando, aplican si el logaritmo tiene la misma base, ¿sí? Entonces, primera condición a mirar es eso, ¿sí? Entonces, después, una vez que yo veo que tengo la misma base, ahí sí digo, bueno, voy a usar las propiedades o algunas de ellas. Si teníamos un numerito que está acá adelante, en este caso multiplicando, ¿se acuerdan de qué otra manera lo podía expresar a eso según las propiedades? ¿Qué se podía hacer con ese número adelante multiplicando? Se Mul- podía anotar como una potencia. Bien, esa potencia va a ir como exponente del argumento, ¿no? Entonces, si yo quisiera, haciendo uso de las propiedades, puedo escribir esto como, escribir el 3 acá arriba, ¿no? Como exponente del argumento, ¿sí? Eso es una de las propiedades. Esperen que vuelvo a la pantalla anterior y les digo el número, propiedad número 5, ¿sí? Vamos a ponerle. Acá uso propiedad 5. Por ahora lo otro lo copio igual. Vamos a ver si me entra acá. Y esto también lo copio igual. Entonces, ahora, nuevamente, si observo, tengo en los tres términos logaritmos con la misma base, hay una resta y hay una suma. Si había resta, ¿qué podías hacer con los argumentos? ¿Se acuerdan? Si hay resta. Vuelvo un cachito, a ver. Acá lo tengo, ¿no? Se divide. Claro, yo estoy en esta parte y puedo ir a trabajarlo de esta manera. Entonces, en vez de tener una resta, paso a tener una división. ¿Sí? Entonces, esta partecita la podríamos escribir como el cociente de los argumentos. ¿Sí? Y si había suma, ¿qué pasaba con los argumentos? Se multiplicaba. Vuelvo también, era la propiedad 3. Si tenés suma, los argumentos se pueden multiplicar. ¿Sí? Suma siempre y cuando los logaritmos tengan la misma base. Entonces, usando las dos propiedades, esto quedaría de la siguiente manera. El logaritmo lo voy a escribir una sola vez. Creo que me salió. Espera. El logaritmo lo voy a escribir una sola vez. Donde veo resta, voy a escribir un cociente, es decir, que voy a pensar en x al cubo dividido todo esto, ¿no? X, todo esto, a ver si lo podemos ya anotar de una manera un poquito más simplificada, x al cuadrado y a su vez elevado al cubo. Puedo usar una propiedad de las potencias acá. Aquí es lo mismo, x al cuadrado y a su vez al cubo. X elevado a Había que 6. multiplicar. Habría que multiplicar y te queda 6. ¿Me siguen hasta ahí? Ay, esperen que se borró acá. Ahí está. Y dijimos entonces, división, porque acá hay resta. Pero después hay suma. Entonces le voy a agregar una multiplicación con el último argumento que sería la x solita. ¿Sí? Entonces, fíjate, todo esto que eran tres términos donde aparecían tres logaritmos, yo logro expresarlo como un solo logaritmo y bueno, toda esa expresión en el argumento. Que en realidad esta expresión, como ya vimos propiedades de las potencias, la podríamos acomodar un poquito, ¿no? ¿Qué se podría hacer con el 3 y con el 6? Restarlo. Restarlos. Entonces,
X, si resto 3 menos 6, me da menos 3. Y a su vez después tengo un por X. Y ahí también hay otro exponente, ¿no? Escondido, acá tengo un 1. Y si tengo por, ¿qué se puede hacer con esos dos exponentes? Se suma. Se suman, o sea, 3 menos 3, quiero decir, más 1, termina quedando menos 2. Y ahí ya fíjate que en realidad ya cumplí con lo que me decía la consigna, ¿no? Expresé eso como un solo logaritmo en donde me quedó, bueno, en este caso el argumento x a la menos 2, ¿sí? Bueno, básicamente eso es lo que te pide este ejercicio, que trates de llevar esa expresión larga con la que te vas a encontrar al principio a un solo logaritmo, ¿sí? Entonces les voy a pedir de tarea que traten de resolverlos todos los que están en el punto 4, ¿sí? Perdón, Ley. Y con respecto al ejercicio D que preguntaba recién Estoy Sandra, mirando, sí. es un ejercicio que se puede hacer con cambio de base. Ah, ahí va. Justamente como los otros logaritmos tienen base 5 y el tercer término que tiene base diferente es base 25, la idea es que lo puedas escribir como un logaritmo de base 5. Base 5. Sí, sí, Ahí te yo, va o a sea, salir. de hecho lo hice con cambio de base, pero me llamó la Por atención ahí es que distinto a tuvieran, a claro, que los que todos venían venían con haciendo. la misma base y por eso nada más lo pregunté por Sí, inquietud. sí, está bárbaro. Está bueno porque ya adelantaste una duda que seguramente les iba a surgir, ¿sí? En el Ah, bueno. B, antes de terminar, en el B, fíjense que son todos logaritmos naturales, ¿sí? O sea que tienen la misma base. ¿Cuál es la base del logaritmo natural? Que lo anotamos hace un ratito. Estos tenían base al número E, ¿sí? Pero bueno, por las dudas de que lo vean ahí y duden de si tienen la misma base, si tenés logaritmos naturales, todos tienen la misma base y es la base del número E, ¿sí? Así que bueno, por hoy vamos a llegar hasta acá, ¿sí? Es bastante largo este módulo, traten de ir haciendo lo que vayan pudiendo. Con lo que expliqué van a poder terminar hasta el punto 4. Creo que no van a poder hacer mucho más. Revísenlo igual por las dudas. Pero ya después empiezan las ecuaciones logarítmicas y eso nos va a quedar para la próxima. ¿Sí? Sí, sí, Buenas profe. tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por quedarse, que hicimos ese pequeño cambio de horario. Vamos, Bueno, profe. Que tenga buen gracias. fin de. Buen fin de semana y les vamos a dejar las grabaciones. Chao, profes. Adiós. Nos vemos. Chao, chao.